Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Es la lectura número 13 de Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. Es la primera parte del capítulo 23. Ya hemos hecho 12 lecturas en YouTube de los diferentes capítulos sobre el Quijote. En esta es una relajación para dormirse escuchando el Quijote. Estamos en el capítulo 23. Te pones en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas. Respiras lenta y profundamente. Tu pensamiento va a tu interior. Olvidas los problemas cotidianos y escuchando los capítulos del Quijote, al escuchar mi voz es especial y mi voz te relaja y te tranquiliza. Si practicas relajaciones de larga duración, de 40 minutos, aprendes a sentir el trance profundo y sientes que cada vez es más beneficioso para ti el estar tranquilo, estar sereno, relajarte. Y escuchando estos maravillosos capítulos de Don Quijote, realmente te va entrando sueño, te relaja, te tranquiliza, aprendes a relajarte. Y aprendes a dormir sin necesidad de tomar ningún tipo de tranquilizantes ni ningún tipo de pastillas para dormir. Simplemente al escuchar mi voz, poco a poco te va entrando sueño. Respira lenta y profundamente. Al respirar lenta y profundamente, tu pensamiento va a tu interior, te relajas, te tranquilizas, descansas, cada vez más, cada vez más. Poco a poco, al respirar lenta y profundamente, vas relajando los músculos del cuerpo. Relajas los brazos, relajas las manos, relajas los hombros, relajas los músculos del cuello, respiras lenta y profundamente. Con la respiración lenta y profunda vas entrando en tu interior y poco a poco respiras lenta y profundamente, relajas la espalda, los músculos de la espalda, la columna vertebral, la médula espinal. Respiras lenta y profundamente. Poco a poco vas entrando en tu interior. Relajas la cadera, las piernas y los pies. Sientes paz, sientes serenidad. Respiras lenta y profundamente. Vas relajando el abdomen, el tórax, los pulmones. Es muy agradable sentir la respiración lenta y profunda. Descansas cada vez más, cada vez más. Relajas la garganta. Tu corazón late lenta y profundamente. Vas entrando en tu interior. Y al respirar lenta y profundamente, también vas relajando los músculos de la cara. Son muchos músculos que tiene la cara que se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. La frente, la cabeza descansa, las sienes descansan, todo tu cuerpo descansa más y más y más y más profundamente. Y tus oídos se abren y escuchas mi voz te relaja, te tranquiliza. Es el capítulo 23, la lectura número 13, Don Quijote de la Mancha. Todo tu cuerpo está tranquilo, está relajado y vamos a escuchar donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta, se averigua la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda y se trata de la notable aventura de los cuadrilleros y del gran ferocidad de nuestro
buen caballero Don Quijote. Capítulo 23. En efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote dio, que abriendo de presto las puertas de la venta, salió el ventero despavorido a ver a quién tales gritos daba. Y los dos que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado a las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro de Don Quijote, que a Don Quijote sostenía, y él dio luego en el suelo a vista del ventero y de los caminantes, que llegándose a él le preguntaron qué tenía, que tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y, levantándose en pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y, tomando buena parte del campo, volvió a medio galope diciendo: cualquiera que dijere que yo he sido con justo título encantado, como mi señora princesa Micomicona, me dé licencia para ello. Yo le desmiento, le reto y desafío a singular batalla. Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de Don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración, diciéndoles que era Don Quijote, que no había que hacer caso de él, porque estaba fuera de juicio. Estos pasajeros venían en busca de don Luis, el fingido mozo de mulas, y habiendo visto el coche del oidor, resolvieron quedarse en la venta. Don Quijote, que vio que ninguno de los cuatro caminantes hacía caso de él, ni le respondían a su demanda, moría y rabiaba de despecho y saña, pero por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar nueva empresa hasta poner a Micomicona en su reino, hubo de callar y estarse quedo. Los recién llegados hallaron a don Luis, y también le reconoció el oidor, el cual le preguntó qué venida había sido aquella, y en tanto en que le hacía esta y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta, y era la causa de ellas que dos huéspedes de aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban. Habían intentado irse sin pagar lo que debían, mas el ventero, que atendía más a su negocio que a los ajenos, les asió al salir de la puerta, y pidió su paga, y les afeó su mala intención con tales palabras, que les movió a que le respondiesen con los puños, y así le comenzaron a dar tal mano que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a Don Quijote, a quien la hija de la ventera dijo: socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como a cibera. A lo cual respondió Don Quijote muy despacio y con mucha flema: fermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entremeterme en otra aventura, en tanto que no diere cima a una en que mi palabra me ha puesto. Mas,
lo que yo podré hacer por serviros es lo que ahora diré. Corred y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere y que no se deje vencer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerla en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré de ella. Pecadora de mí, dijo a esto Maritormes, que estaba delante, primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice, estará ya mi señor en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo, respondió Don Quijote, que como yo la tenga, poco hará el caso que él esté en otro mundo, que de allí le sacaré a pesar del mismo mundo que lo contradiga. Por lo menos os daré tal venganza que los que allá le hubieren enviado quedéis más que medianamente satisfecha. Y sin decir más, se fue a poner de enojos ante Dorotea, pidiéndole con palabras caballerescas y andantescas que la su grandeza fuese servida de darle licencia para acorrer y socorrer al castellano de aquel castillo que estaba puesto en una grave mengua. La princesa se la dio de buen talante, y él luego, embrazando su adarga y poniendo mano a su espada, acudió a la puerta de la venta, a donde aún todavía traían los dos huéspedes a maltraer al ventero. Pero así como llegó, embazó y se estuvo quedo, aunque Maritornes y la ventera le decían que en qué se detenía que socorriese a su señor y marido. Detengóme, dijo Don Quijote, porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil, pero llamadme aquí a mi escudero Sancho, que a él toca y atañe esta defensa y venganza. Esto pasaba en la puerta de la venta, y en ella andaban a puñadas y mojicones, muy en su punto, todo en daño del ventero y en rabia de Maritormes. La ventera y su hija, que se desesperaban de ver la cobardía de Don Quijote y de lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémoslo aquí, que no faltará quien le socorra, o si no sufra y calle el que se atreve a más de lo que sus fuerzas le prometen. Y volvámonos atrás 50 pasos a ver cómo don Luis manifestó al oidor el vehemente deseo que tenía de casarse con su hija doña Clara, a lo cual no le respondió otra cosa sino que se sosegase por entonces y entretuviese a sus criados, que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos estuviese. Ya esta razón estaban en paz los huéspedes con el ventero, pues por persuasión y buenas razones de Don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso cuando el demonio que no duerme ordenó que en aquel mismo punto entró en la venta del barbero, a quien Don Quijote quitó el yelmo de Mambrino y Sancho Panza los aparejos del asno, que trocó con los del suyo, el cual barbero, llevando su jumento a la caballeriza, vio a Sancho Panza que estaba aderezando no sé qué de la albarda, y así como la vio, conoció y se atrevió a arremeter a Sancho diciendo: «Ah, don ladrón, que aquí os tengo, venga mi bacia y mi albarda
con todos mis aparejos que me robasteis. Sancho, que se vio acometer tan de improviso y oyó los vituperios que le decían, con una mano asió la albarda y con la otra dio un mojicón al barbero, que le bañó los dientes en sangre, pero no por esto dejó el barbero la presa que tenía hecha en la albarda. Antes alzó la voz de tal manera que todos los de la venta acudieron al ruido y pendencia, y decía: aquí del rey de la justicia, que sobre cobrar mi hacienda me quiere matar este ladrón saltador de caminos. Mentís, respondió Sancho, que yo no soy saltador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor Don Quijote estos despojos. Ya estaba Don Quijote delante con mucho contento de ver cuán bien se defendía y ofendía a su escudero, y túvole desde allí adelante por hombre de pro, y propuso en su corazón de armarle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese, por parecerle que sería en él bien empleada la orden de la caballería. Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia, vino a decir: señores, así esta albarda es mía como la muerte que debo a Dios, y así la conozco como si la hubiera parido, y ahí está mi asno en el establo, que no me dejará mentir, sino pruébensela, si no le viniere pinti parada, yo quedaré por infame. Y hay más, que el mismo día que ella se me quitó, me quitaron también una bacia de alzófar nueva, que no se había estrenado, que era señora de un escudo. Aquí no pudo contener Don Quijote sin responder, y poniéndose entre los dos y apartándoles, depositando la albarda en el suelo, que la tuviese de manifiesta, hasta que la verdad se aclarase, dijo: porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error que esta es este buen escudero, pues llama bacia lo que fue, es y será el yelmo de Mambrino, el cual se le quité yo en buena guerra, y me hice señor dél con legítima y lícita posesión. En lo de la albarda no me entrometo, que lo que en ello sabré decir es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar las jaeces del caballo desde vencido, cobarde, y con ellos adornar el suyo. Yo se la di y él los tomó, y de haberse convertido de jaez en albarda, no sabré dar otra razón si no es la ordinaria, que como esas transformaciones se ven en los sucesos de caballería, para transformación de lo cual corre Sancho, hijo, y saca aquí el yelmo de este buen hombre, dice ser bacia. Pardiez, señor, dijo Sancho, si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la vuestra merced dice, tan bacia es el yelmo de Mambrino como el jaez de este buen hombre albarda. Haz lo que te mando, replicó Don Quijote, que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamento. Sancho fue a donde estaba la bacia y la trujo, y así como Don Quijote la vio, la tomó en las manos y dijo: miren vuestras mercedes con qué cara podrá decir este escudero que esta es bacia y no el yelmo que yo he dicho, y juro por la orden de caballería que profeso que este yelmo fue el mismo que yo quité, sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna. En eso no hay duda, dijo por esta sazón Sancho,
porque desde que mi señor le ganó hasta ahora no ha hecho con él más que una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados, y si no fuera por este baciyelmo, no lo pasara entonces muy bien, donde hubo asaz de pedradas en aquel trance. ¿Qué les parece a vuestras mercedes, señores?, dijo el barbero, de lo que afirman estos gentiles hombres, pues aún porfían que ésta no es bacia sino yelmo. Y quien lo contrario dijere, dijo Don Quijote, le haré yo conocer que miente, si fuere caballero, y si escudero, que remiente 1000 veces. Nuestro barbero, que a todo estaba presente, como tenía tan bien conocido el humor de Don Quijote, quiso esforzar su desatino y llevar adelante la burla, para que todos riesen, y dijo hablando con el otro barbero: Señor barbero, o quien sois, sabed que yo también soy de vuestro oficio, y tengo más de 20 años carta de examen, y conozco muy bien todos los instrumentos de la barbería, sin que le falte uno, y ni más ni menos fui en un tiempo en mi mocedad soldado. Sé también que es yelmo, y que es un morrión, y celada de encaje, y otras cosas tocantes a la milicia, digo a los géneros de armas de los soldados, y digo, salvo mejor merecer, remitiéndome siempre al mejor entendimiento, que esta pieza que está aquí delante y que este buen señor tiene en las manos, no sólo no es bacia de barbero, pero está tan lejos de serlo, como está tan lejos lo blanco de lo negro, y la verdad de la mentira. También digo que este, y aunque es yelmo, no es yelmo entero. No, por cierto, dijo Don Quijote, porque le falta la mitad, que es la barbera. Así es, dijo el cura, que ya había entendido la intención de su amigo el barbero. Y lo mismo confirmaron Cardenio, don Fernando y sus camaradas. Válame Dios, dijo a esta sazón el barbero, burlado, que es posible que tanta gente honrada diga que esta no es bacia sino yelmo. Cosa parece esta que puede poner en admiración a toda una universidad, por discreta que sea. Basta, si es esta bacia es yelmo, también debe ser esta albarda jaez de caballo, como este señor ha dicho. A mí albarda me parece, dijo Don Quijote, pero ya he dicho que en esto no me entrometo. Que sea albarda o jaez, dijo el cura, no está en más de decirlo al señor Don Quijote, que en estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja. Por Dios, señores míos, dijo Don Quijote, que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo, en 2 veces que en él he alojado, me han sucedido, que no me atreva a decir afirmativamente ninguna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene, se preguntare, porque imagino que cuanto en él se trata va por vía de encantamiento. La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que en él hay, y que a Sancho no le fue muy bien en otros sus secuaces, y ahora estuve colgado desde brazo casi 2 horas, sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia. Así que ponerme yo ahora en cosa de tanta confusión, a dar mi parecer, será caer en juicio temerario. En lo que toca a lo que dicen que esta es bacia y no yelmo, ya yo tengo respondido, pero en lo de declarar si esta es albarda o jaez,
no me atrevo a dar sentencia definitiva. Solo lo dejo al buen parecer de vuestras mercedes, quizá no por ser armados caballeros como yo lo soy. No tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamentos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían. No hay duda, respondió a esto don Fernando, sino que el señor Don Quijote ha sido muy bien hoy, que a nosotros toca la definición de este caso, y porque vaya con más fundamento, yo tomaré en secreto los votos de estos señores, y de lo que resultaré daré entera y clara noticia. Para aquellos que la tenían del humor de Don Quijote, era todo esto materia de grandísima risa, pero para los que la ignoraban les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente a los 4 criados de don Luis, y a don Luis ni más ni menos, y a otros 3 pasajeros que acaso habían llegado a la venta, que tenían parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran, pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya bacia allí delante de sus ojos se le había vuelto en yelmo de mambrino, y cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le había de volver en Jaén rico de caballo, y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos y en otros, hablándoles al oído para que en secreto declarasen si era albarda o jaez aquella joya sobre quien tanto se había peleado. Y después que hubo tomado los votos de aquellos que don Quijote conocían, dijo en alta voz: el caso es, buen hombre, que yo ya estoy cansado de tomar tantos pareceres, porque veo que a ninguno pregunto lo que deseo saber, pero que no me diga que es disparate el decir que es albarda de jumento, sino jaez de caballo, y aun de caballo castizo, y así habréis de tener paciencia, porque a vuestro pesar, al de vuestro amo, este es jaez y no albarda, y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No la tengo yo en el cielo, dijo el pobre barbero, si todos vuestras mercedes no me engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios, como ella me parece a mi albarda y no jaez. Pero allá van leyes, y no digo más, y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado, ni si de pecar no. No menos causaban risa las necedades que decía el barbero que los disparates de Don Quijote, el cual a esta sazón dijo: aquí no hay más que hacer, sino que cada uno tome lo que es suyo, y a quien Dios se la dio, San Pedro se las bendiga. Uno de los 4 dijo: si ya no es que esto sea burla pensada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento, como son y parecen todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar que esta no es bacia ni aquella albarda. Mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia, porque voto a tal que no me den a mí a entender cuantos hoy viven en el mundo al revés, de que ésta no sea bacia de barbero y esta albarda de asno. Bien podría ser de borrica, dijo el cura. Tanto monta, dijo el criado, que el caso no consiste en eso, sino
en si es o no albarda, como vuestras mercedes dicen. Oyendo esto, uno de los cuadrilleros que habían entrado, que había oído la pendencia y cuestión, lleno de cólera y enfado, dijo: tan albarda es como mi padre, y el que otra cosa dicho dijere, debe estar hecho uva. Mentís como bellaco, villano, respondió Don Quijote, y alzando el lanzón que nunca la dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza, que a no desviarse el cuadrillero, se le dejara allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás cuadrilleros que vieron tratar mal a su compañero, alzaron la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto con su varilla y con su espada, y se puso al lado de sus compañeros. Los criados de don Luis rodearon a don Luis porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su albarda, y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote puso mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y acorriesen a Don Quijote, y a Cardenio y a don Fernando, que todos favorecían a Don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Luscinda suspensa y doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero. Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos, muy a su sabor. El ventero tornó a reforzar la voz pidiendo a favor a Santa Hermandad, de modo que toda la venta eran llantos y voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria a Don Quijote, que se veía metido de hoz y de coz en la discordia del campo de Agramante, y así dijo con voz que atronaba la venta: téngase todos, todos se envainen, todos se sosieguen, óiganme todos, si todos quieren quedar con vida. A cuya gran voz todos se pararon, y él prosiguió diciendo: ¿no os dije yo, señores, que en este castillo era encantado, y que alguna legión de demonios debe habitar en él? En confirmación de lo cual, quiero que veáis con vuestros propios ojos cómo se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la espada, aquí por el caballo, acullá por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos, y todos no nos entendemos. Venga pues vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva del rey Agravante, y el otro rey sobrino, y pongámonos en paz, porque por Dios Todopoderoso, que es una gran bellaquería, que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas. Los cuadrilleros no entendían el frasis de Don Quijote y se venían malparados de don Fernando. Cardenio y sus camaradas no querían sosegarse. El barbero sí, porque en la pendencia tenía deshechas las barbas y la albarda. Sancho, a la más mínima voz de su amo, obedeció como buen criado. Los 4 criados de don Luis también se estuvieron quedos, viendo cuán poco les iba no estarlo.
Sólo el ventero porfiaba que sabían de castigar las insolencias de aquel loco, que a cada paso le alborotaba la venta. Finalmente el rumor se apaciguó por entonces, la albarda se quedó por Jaez hasta el día del juicio, y la Bacia por yermo, y la venta por castillo en la imaginación de Don Quijote. De esta manera se apaciguó aquella máquina de pendencias por la autoridad de Agramante y prudencia del rey sobrino, pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado el haberlos puesto a todos en tan confuso laberinto, acordó de probar otra vez la mano, resucitando nuevas pendencias y desasosiegos. Es pues el caso de los cuadrilleros se sosegaron por haber entroído la calidad de los que con ellos se habían combatido, y se retiraron de la pendencia por parecerles que de cualquiera manera que sucediese habían de llevar lo peor de la batalla. Pero uno de ellos, que fue el molido y pateado por don Fernando, le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los galeotes. Y como Sancho con mucha razón había tenido, imaginando pues esto, quiso certificarse si las señas que don Quijote traía venían bien, y sacando del seno un pergamino, topó con el que buscaba y poniéndosela a leer despacio, porque no era buen lector, a cada palabra que leía ponía los ojos en don Quijote, e iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de don Quijote, y halló que sin duda alguna era el que el mandamiento rezaba, y apenas se hubo certificado cuando, recogiendo su pergamino en la izquierda, tomó el mandamiento con la derecha, asió a don Quijote del cuello fuertemente, que no la dejaba alentar, y a grandes voces decía: «Favor a la Santa Hermandad, para que se vea que lo pido de veras, leas este mandamiento, donde se contiene que se prenda este salteador de caminos». Tomó el mandamiento el cura, vio como era verdad cuando el cuadrillero decía, y como convenía con las señas de don Quijote, el cual, viéndose tratar mal por aquel villano malandrín, puesta la cólera en su punto y crujiéndole los huesos en su cuerpo, como mejor pudo él, asió el cuadrillero con estrambas manos de la garganta, que a no ser socorrido de sus compañeros, allí dejara la vida antes que don Quijote la presa. El ventero, que por fuerza había de favorecer a los de su oficio, acudió luego a darle favor. La ventera, que vio de nuevo a su marido en pendencias, de nuevo alzó la voz, cuyo tenor le llevaron luego a Maritormes y a su hija, pidiendo favor al cielo, y a los que allí estaban. Sancho dijo, viendo lo que pasaba: «Vive el Señor, que es verdad, cuando mi amo dice de los encantos de este castillo, que no es posible vivir una hora con quietud en él». Don Fernando despartió al cuadrillero y a don Quijote, y con gusto de entrambos le desenclavijó las manos, que uno el collar del sayo del uno y el otro la garganta del otro, bien asidas tenían, pues no por esto cesaban los cuadrilleros de pedir a su preso que les ayudasen a darles atado, y entregado a toda su voluntad, porque así convenía al servicio del rey de Santa Hermandad, de cuya parte de nuevo le pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de aquel robador y saltador de sendas y carreras. Reíase de oír decir estas razones don Quijote, y con mucho sosiego dijo: «Venid acá, gente soez y mal nacida, saltear de caminos, llamáis a dar libertad a los encadenados, soltar los presos y a correr a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos, gente infame,
digna de nuestro bajo y vil entendimiento, que del cielo nos comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé a entender el pecado e ignorancia de que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad, decidme quién fue el ignorante que firmó el mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo soy. ¿Quién el que ignoró que son exentos de todo judicial fueron los caballeros andantes, y que su ley es su espada, sus fueros sus bríos, sus premáticas su voluntad? ¿Quién fue el mentecato? Vuelvo a decir que no sabe que no hay ejecutoria de hidalgo con tantas preeminencias ni exenciones como la que adquiere un caballero andante el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería. Y finalmente, ¿qué caballero andante ha habido, hay ni habrá en el mundo que no tenga bríos para dar el solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se pongan delante? En tanto que Don Quijote esto decía, estaba persuadiendo al cura, a los cuadrilleros, que como Don Quijote era falto de juicio, como lo veían por sus obras y por sus palabras, y que no tenían por qué llevar aquel negocio adelante, pues aunque le prendiesen y llevasen, luego lo habían de dejar por loco, a lo que respondió el del mandamiento, que a él no tocaba juzgar la locura de Don Quijote, sino hacer lo que por su mayor le era mandado, y que a su vez preso siquiera le soltasen 300. Con todo esto dijo el cura, por esta vez no le habéis de llevar, ni aun él dejará de llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto les supo el cura decir y tantas locuras supo Don Quijote hacer, que más locos fueran que no él los cuadrilleros si no conocieran la falta de Don Quijote, y así tuvieron por bien apaciguarse y aun ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panza, que todavía asistían con gran rencor a la pendencia. Finalmente ellos, como miembros de justicia, mediaron en la causa y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, al menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas y no las cinchas y jácimas. Y en lo que se tocaba a lo del yelmo de Mambrino, el cura a socapa y sin Don Quijote lo entendiese, le dio por la bacia 8 reales y el barbero le hizo una cédula de recibo y de no llamarse a engaño por entonces, sino por siempre jamás. Amén. Sosegadas pues estas dos pendencias, que eran las principales, y demás tomor restaba que los criados de don Luis se contentasen volver los 3 y que uno quedase para acompañar a Don Quijote, don Fernando, que le quería llevar como habían determinado. Y así lo hicieron, que recibió gran contento doña Clara, Zoraida, aunque no entendían bien todos los sucesos que había visto, se entristecía y se alegraba a bulto conforme venía y notaba los semblantes a cada uno, especialmente de su español, el ventero, a quien no se le pasó por alto la dávida y recompensa que el cura había hecho al barbero, pidió el escote de Don Quijote por el menoscabo de sus cueros y la falta de vino, jurando que no saldría de la venta Rocinante ni el juramento de Sancho sin que se la pagase primero hasta el último ardite. Todo lo apaciguó el cura y lo pagó don Fernando, de tal manera quedaron todos en paz y sosiego, para que no pareciera la venta de la discordia del campo de Gramante, como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Octaviano. Viéndose pues Don Quijote libre y desembarazado de tantas pendencias, así de su escudero como de las suyas, le pareció que sería bien seguir su comenzado viaje, con el fin de que aquella gran aventura para que había sido llamado y escogido, y así, con resoluta determinación, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta
que le levantase a él por obedecerla, se puso en pie y le dijo: «Me parece, alta y preciosa señora, que la estada vuestra en este castillo, ya sin provecho, y podría sernos de tanto daño que lo echásemos de ver algún día, porque quién sabe si por ocultas espías y diligentes habrá ya sabido vuestro enemigo el gigante de que soy voy a destruirle, dándole lugar el tiempo que se fortificase en algún inexpugnable castillo o fortaleza, contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo. Así que, señora mía, prevengamos con nuestra diligencia sus designios y partámonos luego a la buena ventura, que no está de más tenerla, vuestra grandeza, como desea de cuanto yo tarde de verme con vuestro contrario». Calló y no dijo más don Quijote, y esperó con mucho sosiego la respuesta de la hermosa infanta, la cual, con ademán señoril y acomodado estilo de don Quijote, le respondió de esta manera: «Yo os agradezco, señor caballero, el deseo que me mostráis tener de favorecerme en mi gran cuita, y quiera el cielo que vuestro y mi deseo se cumplan, para que veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo, y en lo que mi partida sea luego, que yo no tengo más voluntad que la vuestra, disponed vos de mí a toda vuestra guisa y talante, que la una vez os entrego en defensa de su persona, y puso en vuestras manos la restauración de los señoríos, no ha de querer ir en contra a lo que vuestra pudencia ordenare». «A la mano de Dios», dijo don Quijote, «pues así es, que una señora se me humilla, no quiero yo perder la ocasión de levantalla y ponella en su heredado trono. La partida sea luego, porque me va poniendo espuelas el deseo y el camino, porque suele decirse que en la tardanza está el peligro, y pues no ha criado el cielo, ni visto el infierno ninguno, que me espante y acobarde en silla Sancho a Rocinante, apareja su jumento y el parafrén de la reina, y despinámonos del castellano de estos señores, y vamos de aquí luego al punto». Aquí acabamos la lectura a la mitad del capítulo número 23. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.